La sabiduría de la vida no se encuentra en las respuestas que puedes encontrar, sino en las preguntas que sabes hacer. El cristianismo no es para que Dios haga todo lo que tú quieres que Él haga en tu vida, sino para que tú hagas todo lo que Dios quiere que hagas. Entonces, si Dios está con nosotros, la pregunta es la siguiente. Es una pregunta fuerte. Entonces, ¿por qué no suceden las cosas? Y de repente nos va bien y de repente nos va mal. Y en esa relación con Dios, no siempre todas las cosas salen como nosotros queremos, ni salen como Dios esperaba que salieran. Y Dios está trabajando con nuestra vida. Y Dios está trabajando con nuestra realidad. Ser cristiano significa que nosotros aprendamos a vivir en la manera que Dios quiere que aprendamos a vivir. Eso es ser cristiano. Créele a Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Diga conmigo, soy criado en Cristo Jesús. Y ahí en Génesis capítulo 15, vaya conmigo. El verso 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Lo primero dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Lo primero que vemos ahí es una desconexión, ya está en los mensajes pasados. Una desconexión entre la promesa de Dios y la realidad de Abraham. La promesa de Dios: Abraham, yo te voy a bendecir. Abraham, yo soy tu escudo. Abraham, yo soy tu galardón. La realidad de Abraham: ¿qué me darás, Señor, si no me has dado un hijo? Yo creo tu palabra, gracias por decirme que me vas a bendecir, pero no coincide con lo que estoy viviendo. Así que el primer consejo que encontramos es sustituir nuestra realidad por una promesa que Dios nos da. Porque Dios le dice a Abraham: no, Abraham, no te va a heredar sino te va a heredar un hijo de tu propia sangre. ¿Sí? Y le dice a Abraham: mira que no me has dado prole. Y Dios le dice: no te heredará sino un hijo de tu propia sangre. Y luego, después de eso, Dios le dice en el verso 5: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces Dios escuche esto, ya está en las predicaciones pasadas también, Dios tuvo que sacar a Abraham de su realidad presente, de su manera de pensar, y decirle: quiero que salgas de ahí donde estás, de ese pensamiento, de ese lugar donde te encuentras. Necesito que salgas de ahí para mostrarte lo que voy a hacer con tu vida. Y dice: y lo llevó afuera. Y luego lo enseñó. Le dijo el Señor: mira las estrellas de los cielos, si las puedes contar. Y le dijo: si las puedes contar, así será tu descendencia. En otras palabras, ahora Dios le está enseñando a Abraham, le está diciendo: Abraham, tengo grandes cosas para tu vida. Tengo grandes cosas para tu vida. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? ¿Qué está haciendo Dios con Abraham? Lo está construyendo, lo está formando. ¿De dónde viene Abraham? Abraham viene de Ur de los Caldeos. Allá a los dioses hay que asesinar a sus propios hijos y ofrecerlos en sacrificio para aplacar la ira de sus dioses. Y acá Abraham se está enfrentando con un Dios diferente, un Dios que le dice: te voy a bendecir, Abraham. Abraham, a mí no tienes que aplacar mi ira, sino que es al revés, Abraham, yo te voy a bendecir. No tienes que aplacar mi ira, Abraham. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar descendencia y tengo grandes. Todo eso no encaja con la formación de Abraham. La formación de Abraham es diferente en relación a los dioses con los que él creció, a este Dios que le está diciendo a Abraham:
mira las estrellas. Abraham, sueña en grande porque tengo grandes cosas para tu vida. Tremendo, ¿verdad? Así que el consejo número 4 es sueña en grande. El consejo número 5 dice, y le creyó Dios a Abraham. De eso prediqué el domingo pasado. Créele a Dios. Y le creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Y en el verso 6, en el verso 8, viene nuestro consejo número 6. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? El consejo número 6 es el siguiente: haz las preguntas correctas en la vida. Abraham no está en una actitud de reclamo a Dios. Abraham no está en una actitud de desobediencia, de rebeldía a Dios, diciendo, no me has dado hijo. No. Abraham está preguntando cosas que son válidas preguntar y son preguntas apropiadas de preguntar a Dios. Si Abraham estuviera un corazón equivocado, Dios acá hubiera reprendido el corazón de Abraham, pero Dios le dice, le responde a Abraham, ahorita vamos a ver de una manera especial. Pero Abraham hace una pregunta a Dios. Y la pregunta es, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? ¿En qué? La sabiduría de la vida no se encuentra en las respuestas que puedes encontrar, sino en las preguntas que sabes hacer. Cuando nosotros sabemos hacer las preguntas correctas, encontraremos sabiduría. Cuando no sabemos hacer las preguntas correctas, estaremos siempre esperando la sabiduría de otros, la respuesta de otros. Pero cuando sabes hacer las preguntas correctas a la vida, como veremos al final del mensaje, entonces aquí adquieres sabiduría. ¿Qué le responde Dios a Abraham? Aquí va el mensaje. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios: te voy a dar de mi propia esencia. En otras palabras, la respuesta de Dios a Abraham es: te voy a dar de mi propia esencia. Voy a hacer un pacto contigo, Abraham, y ahora a ti te va a tocar aprender a vivir en el pacto, porque Dios lo está formando, porque Dios está cambiando su mentalidad y su manera de vivir. Entonces Dios va a entrar en pacto con Abraham y le va a decir: tráeme unos animales, pártelos por la mitad. Ahorita vamos a entrar un poquito ahí. Pártelos por la mitad. Y Dios va a caminar en medio de los animales partidos por la mitad y va a enlazarse Dios con Abraham. Dios va a entrar en un pacto con él. Y le dice Dios a Abraham, déjenme lo busco acá en la escritura. Génesis capítulo 15. ¿En qué he de conocer que he de heredar la tierra? Verso 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Verso 13, escuche. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado
a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos y los refaitas. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, todo esto voy a hacer con tu vida. Escuche esto, porque esta es la parte, es el corazón del mensaje de hoy. Abraham, todo esto es lo que voy a hacer con tu vida. Y lo firma Dios con un pacto. Y en medio de esos animales Dios camina. Ya prediqué de eso en uno de los mensajes anteriores. Dios camina en forma de un horno, caminando en medio de esos dos lugares. Y está sellando Dios el pacto con Abraham. Y le está diciendo: un pacto es un lazo. ¿Se acuerda que yo prediqué de los pactos? Un pacto es un lazo que une a una persona con otra. Entonces Dios está uniendo su autoridad, su poder, su majestuosidad, su santidad, su perfección con la de Abraham. Y le dice a Abraham: todo lo que soy está ligado a ti ahora. Alguien dele gloria a Dios, hermanos. Porque Dios le está diciendo a la iglesia: todo lo que yo soy, si tú vives en mi pacto, está ligado a tu vida. Te estoy dando lo que yo soy, lo estoy transmitiendo a ti, y por voluntad propia estoy ligando mi autoridad a tu autoridad, mi vida a tu vida, mi poder a tu poder. Y le está diciendo a Abraham: Abraham, voy a sello este pacto contigo hoy, caminando en medio de estos dos animales. Pero Abraham, tú vas a tener que aprender a vivir en este pacto. Y esto es lo que quiero que aprendas a vivir. Y le explica a Dios a Abraham: te voy a dar la tierra desde este río hasta este río. Tus generaciones, los que vienen después de ti, van a estar cautivos en otra nación, pero aquella nación también pagará por lo que les haga a ellos. Y Dios le tira a Abraham un proyecto de vida, pero va a tardar 25 años para que ese proyecto de vida comience. Y Abraham va a tener que aprender a caminar en el pacto por 25 años sin ni siquiera ver la voluntad, el trabajo de Dios en acción. Lo que está haciendo Dios a Abraham, le está diciendo: me voy a dar a ti, me voy a dar completo a ti, Abraham, porque esto es todo lo que necesitas. Diga conmigo: Dios es todo lo que necesito. ¿Qué más te tiene que dar Dios? ¿Qué más necesita darte Dios? Si ya nos lo dio todo. ¿Están conmigo, iglesia? Abraham tuvo que aprender a vivir con eso por 25 años sin ver la promesa de Dios activa. La guardaba en su corazón, vivía con ella en su corazón. Pero ahora era el trabajo de Abraham modificar su manera de pensar, acomodarse al pacto. Porque mucha gente vive su cristianismo queriendo que Dios se acomode a él, queriendo que Dios haga todo lo que él quiere que necesita que haga. Pero es al revés. El cristianismo es cuando tú vives para hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas. Alguien diga amén a eso. El cristianismo no es para que Dios haga todo lo que tú quieres que Él haga en tu vida, sino para que tú hagas todo lo que Dios quiere que hagas. Y que te adaptes al pacto. Vivas el pacto. ¿Qué sucedió en la vida de Abraham? Por esos 25 años,
aprendió a vivir en el pacto. Eso es lo que sucedió. Y nosotros tenemos un pacto. ¿Quién es el pacto? ¿Qué es el pacto que nosotros tenemos? Cristo. Ya Dios nos ha dado a nosotros todas las cosas, nos dio a Jesucristo, nos dio su palabra, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la iglesia. Estamos dentro de un nuevo pacto y lo único que Dios espera de nosotros es que aprendamos a vivir en el pacto, a modificar. Por eso Abraham le dice, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Abraham, tengo una sola respuesta para ti. Y la respuesta soy yo. Abraham, si puedes abrazarme a mí, todas las demás cosas te serán posibles. Pablo lo escribe y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí comienza. Pero tenemos que aprender a vivir. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya nos dio a su Hijo. Mira lo que dice Romanos 8:31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es vivir el pacto. Cuando aprendes a vivir tu vida en Dios, sabiendo que Él está contigo en la toma de decisiones, sabiendo que Él camina contigo cuando te caes, sabiendo que Él camina contigo cuando fracasas, sabiendo que camina contigo cuando cometes errores, cuando estás herido, cuando estás lastimado, cuando te atacan, cuando te juzgan, cuando te critican. Saber que Dios está contigo. Porque estás nada más viviendo el pacto. Estás caminando el pacto. A veces no vas a ver a Dios, pero estás caminando el pacto. A veces vas a sentir a Dios y a veces no, pero estás caminando en el pacto. A veces vas a querer venir a la iglesia o no, pero vas a estar caminando en el pacto. A veces te va a ir bien en la vida o no, pero estás viviendo en el pacto, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ni la vida misma puede estar contra ti. Verso 32, y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Diga conmigo, todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas, vamos. Un carro, ¿ya? Una casa, nomás que adivina que no te va a caer del cielo. Sorry, I'm sorry, ID. Si no escatimó a su Hijo, es decir, ya te dio todo lo que tú necesitas en su Hijo. Eso es lo que no caen del cielo las cosas. Al menos a mí no me ha caído ni una sola del cielo. La casa que tengo he tenido que trabajar para mantenerla. El carro que compré, o el carro que tengo para mi esposa, he tenido que trabajar para pagarlo y tenerlo. Pero cuando tienes a Dios, entonces tienes todas las cosas, porque Él te va a dar el poder, la autoridad, porque Él te va a dar la gracia, porque Él te va a dar la sabiduría. ¿En qué conoceré? En que voy a estar contigo, Abraham.
en que voy a firmar un pacto en el que de ahora en adelante, hagas lo que hagas, ahí estaré. Que cuando abras un negocio, ahí estaré. Que cuando tomes decisiones en la vida, ahí estaré. Que cuando estés enfermo, ahí estaré. Que mientras vayas caminando por un desierto estéril, ahí estaré. Que cuando te vaya bien en la vida, ahí estaré. Que cuando tengas problemas, ahí estaré contigo, que no te voy a dejar nunca. Estoy firmando un pacto con mi propia vida, caminando en medio de estos dos animales, diciéndote, Abraham, yo prometí bendecirte y te voy a bendecir. Pero el resto del trabajo, Abraham, te pertenece a ti. Exageraron y no te dieron el mensaje completo aquellos que te dijeron que todo lo que tenías que hacer en la vida era orar y ayunar. Esa es la fundación, ese es el cimiento, eso es lo que no se ve de un edificio. Eso es lo que sostiene un edificio. Este edificio tiene una fundación, tiene cimientos sólidos, está construido sobre algo que no se ve. Y la Biblia dice, cuando vayas a orar, métete en el aposento de tu casa, ahí donde nadie ve, pon los fundamentos, pon el cimiento, aquello que nadie ve, porque sobre de eso voy a edificar el resto de tu vida. El resto de la historia es ora, ayuna, busca a Dios, pon el cimiento de tu vida, porque sobre de eso se va a ir construyendo lo demás. Pero ¿sabes algo? Te toca a ti. Te toca a ti. Yo te prometo, Abraham, que voy a estar contigo. Se lo dijo a Josué. Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días. Traigo lastimado acá. Y esa mala maña que tengo de mover los brazos para hablar. Voy a estar contigo como estuve con Moisés. ¿Y cómo estuvo Dios con Moisés? Estuvo en las guerras, estuvo en los problemas, estuvo en las circunstancias. Pero Dios hacía su parte mientras Moisés hacía su parte. Y el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Diga conmigo, soy criado en Cristo Jesús. No desayunaron ahora, Sergio, los hermanos. Diga conmigo fuerte, soy criado en Cristo Jesús. Ahí está el fundamento. Ahí está lo que usted y yo somos. Pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, diga yo, anduviésemos en ellas. Él las preparó para que tú y yo las vivamos, para que tú y yo las pongamos en práctica. Nos dio a Jesucristo, preparó un futuro de bendición glorioso para nosotros, para que tú y yo andemos en él. ¿En qué conoceré, Señor, que he de heredar esta tierra? Abraham, tráeme 2 animalitos. Tráeme estos animales, pártelos por la mitad, los pones ahí y luego te voy a explicar lo que va a suceder con tu vida. Yo voy a preparar las obras de antemano en las cuales tú vas a andar, y te voy a dar mi pacto de que estaré contigo, pero a ti te va a tocar vivirlo. Tú vas a tener que esperar 25 años para que la promesa que hoy te doy se haga realidad.
tú vas a tener que criar a ese muchacho. Tú vas a tener que engendrarlo en tu esposa Sara. No lo voy a engendrar yo. Va a ser tu hijo. Abraham, tú lo vas a educar en lo que yo te dé que lo eduques. Abraham, yo confío que una vez que entiendas que estás ya bajo mi pacto, bajo mi protección, tú vas a vivir tu camino, tu vida, sabiendo que yo voy contigo. Ese es el pacto que Dios hace. Entonces, si Dios está con nosotros, la pregunta es la siguiente. Es una pregunta fuerte. Entonces, ¿por qué no suceden las cosas? Quizás porque no hacemos las preguntas correctas a la vida. Abraham pregunta, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios le respondería más o menos así. Te voy a dar lo que necesitas, Abraham. A mí mismo. Lo demás lo tendrás que hacer tú. Y te voy a dar 25 años para que aprendas. Cualquiera podría decir que de esos 25 años es como si Dios estuviera jugando con Abraham, con sus sentimientos, porque lo hace esperar o lo voy a hacer esperar un día más para que le cale, para que le duela. No, es que Dios estaba trabajando con el corazón de Abraham. Dios estaba moldeando su vida. Porque mientras no recibes lo que Dios te dijo que ibas a recibir, Dios está trabajando en tu corazón. Cuando tienes todo lo que quieres en la vida, entonces muy poco trabajo de Dios puede hacer en tu vida. Pero cuando Dios te mueve el tapete, cuando Dios te saca de tu zona de confort, es porque Dios está trabajando ahí. Es porque Dios está diciendo, estoy trabajando con tu carácter. Estoy trabajando con tu paciencia. Estoy trabajando con tu fe. Estoy trabajando con tu vida. Abraham tenía tan arraigadas las costumbres de Ur, de los caldeos, de los babilonios, que a Dios le tomó 25 años trabajar con la paciencia de Abraham, el carácter de Abraham, la vida de Abraham, el amor de Abraham, la comprensión de Abraham, la fe de Abraham. 25 años. 25 años en los cuales Dios estuvo todos los días, una y otra vez. Pero siempre Dios estuvo con él. ¿Estás conmigo en esta mañana? Siempre Dios estuvo con él. Solo que tengo algo que tienes que saber, Abraham. Yo voy a estar contigo, pero lo demás te toca vivirlo a ti. Prometo ayudarte, no dejarte, pero a ti te va a tocar vivir los problemas. Tú vas a tener que aprender a vivir tus retos. Tú vas a tener que aprender a manejar tus debilidades, tus dudas, tus temores, tu inseguridad, tus traumas. Yo voy a estar contigo, porque es todo lo que necesitas. Me necesitas a mí. Prometo caminar contigo, pero tú lo vas a tener que vivir. Por eso titulé este mensaje o este consejo, haciendo las preguntas correctas.
¿Cuáles son esas preguntas correctas? Sobre tu pasado, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿qué pude haber hecho mejor? Levanta tu mano si te equivocaste en el pasado y cometiste errores que quisieras no haber cometido nunca. ¿Ves? Tú eres como yo. Porque no hay un solo ser humano que mirando hacia atrás no pueda pensar en cosas que pudo haber hecho mejor en la vida. Y esa es una pregunta correcta. ¿Qué pude haber hecho mejor allá atrás? ¿A quién tengo que perdonar? Es otra pregunta de tu pasado. De lo que me tocó vivir acá atrás. Que ya lo viví, ya no puedo hacer nada por cambiarlo. Ya estoy aquí. ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que dejar ir? Decir, ok, ¿sabes qué? Te perdono. Pero te perdono de verdad. Y la pregunta número 3 de tu pasado, ¿a quién tengo que pedir yo perdón? Estas son preguntas, como la de Abraham, en las cuales tienes que revisar dónde está tu vida, dónde está tu corazón, dónde están tus relaciones. Y preguntarte una y otra vez, ¿a quién tengo que pedir perdón? Sobre tu presente, ¿qué necesito aprender hoy? ¿Qué nuevas habilidades necesito aprender hoy en mi vida? ¿Cuáles personas necesito cerca de mí y a cuáles personas necesito lejos de mí? Esa es otra pregunta que te tienes que hacer. ¿Cuáles hábitos necesito cambiar porque estoy viviendo en el pacto? Porque no puedo pretender estar siguiendo a Dios sin estar viviendo en el pacto. Porque no puedo pretender que amo a Dios si no estoy viviendo en el pacto, si no estoy haciendo lo que Él espera. ¿Cuáles hábitos necesito mejorar? Y de tu futuro, ¿cómo quiero que sea mi vida en un año? ¿Cómo espera Dios que sea mi vida en 5 años? ¿Cómo espera Dios que sea mi vida en 10 años? ¿Y qué puedes responder? ¿Cómo te visualizas? Porque quizás te toque esperar 25 años. Si eres tan bueno como Abraham, que la Biblia dice que era amigo de Dios, el padre de la fe. Si eres, aunque sea así tan cerquitas, tan bueno como Abraham, a lo mejor te toca esperar 25 años. A lo mejor más, dependiendo dónde andes en relación a Abraham. Ay, diga conmigo, ay, ¿dónde nos dejó el pastor? ¿Verdad? Pero es verdad, Dios está trabajando con tu vida. Dios está moldeando tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de tomar decisiones. Las está trabajando como el alfarero, dice la escritura. Está trabajando el barro. Y de repente Dios siente algo ahí en la vida con sus manos cuando te está moldeando y la vasija está dando vuelta y siente que un pedazo de roca toca su mano y dice, uy. Y entonces Dios tiene que sacar esa roca. Dios tiene que volverte a trabajar. Dios tiene que volverte a moldear. Y te está trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y de repente no sale lo que Dios estaba esperando que saliera. Si tiene que volver Dios otra vez a comenzar en tu vida. Pero está trabajando en ella. Y cada problema que tú tienes.
Y cada situación que llega a tu matrimonio, a tu familia, a tus negocios, a tus finanzas, cada una de ellas las va a usar Dios para moldearte. Pónganse sobre sus pies, queridos hermanos. Hazle preguntas a tu vida. Hazle preguntas. Pregúntale a tu pasado, ¿qué pude haber hecho mejor allá? ¿A quién de allá todavía no perdono? ¿Contra quién tengo resentimientos? Y revisa tu vida, porque en eso conocerás que has de heredar la tierra de Dios. En el proceso de los 25 años en los que Dios trabaje con tu vida, la moldee y te diga Dios, no, así no, así no. En el proceso, a veces te vas a dar cuenta que fuiste rebelde y Dios te va a dejar pagar las consecuencias de tu rebeldía. Porque Dios te dice, no, para allá no, y tú dices, para allá, y yo voy para allá. Y ya dije. Entonces, ok, vaya mi hijo para allá. Como el niño que le dice la mamá o el papá, no se acerque a la estufa porque se va a quemar, no toque, váyase para allá. Se descuida poquito la mamá y va el niño y exactamente lo que le dijeron que no hiciera, va y lo hace. Y de repente oye el grito, ¡eh! Te dije que no metieras la mano ahí, te lo dije. Y a veces Dios te va a dejar que pagues, que sufras las consecuencias de esas decisiones rebeldes o de un corazón endurecido. Te va a dejar, te va a dejar, te va a dejar. Porque es parte de tu aprendizaje. No es que Dios sea malo y decir, voy a dejarlo que se queme para que se le quite. No, porque es parte del proceso del aprendizaje en el que Dios está trabajando y moldeando tu vida. Y 25 años le tomó a Dios trabajar con Abraham. A los 100 años dice Dios, ya está listo este viejito. Ya está listo. Está listo para tener un hijo. Y se lo da. No era un capricho de Dios esos 25 años. Era el proceso de Dios en la vida de Abraham. En esto conocerás, Abraham, que vas a heredar la tierra que te doy. Pero tendrás que aprender a vivir el proceso.